Carísimos hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Por favor, tomen su lugar. Gracias a mi hermano Natividad por la presentación, a mis hermanos del ministerio también, la oportunidad que me dan de poder estar al frente, y a nuestro Dios, hermanos, porque de Él viene todo, ¿verdad? Si Él no quisiera, hermanos, pues aunque uno hiciera las cosas, el Señor ya tiene previsto todo. Las escuelas que estamos estudiando, hermanos, hablando de la violencia y los cuestionamientos que se nos hacen acerca de que por qué Dios permite algunas situaciones, dice la primera carta, la primera epístola de Juan, capítulo 4, dice así el versículo 16. Primera de Juan, capítulo 4, verso 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene ¿para quién, hermanos? Para con nosotros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Con estos versos, hermanos, vemos que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Cuando castiga al hombre, lo hace porque lo ama. Cada bendición que nos da es por su amor. Que lo merezcamos, hermanos, ya sería cuestión de conciencia de cada uno de nosotros. Pero Dios hace salir el sol sobre todos, hace derramar la lluvia sobre todos, y quiere que todos, hermanos, lleguemos al arrepentimiento para que seamos salvos. Ese es el amor de Dios, y es tan grande el amor de Dios que dice San Juan 3:16, que por ese amor que siente Dios por el hombre, que hizo, dio a su Hijo, hermanos, para que fuéramos salvos. En la mañana se preguntaba a quién de nosotros vamos a dar un hijo para manifestar el amor hacia los demás. ¿Quién de nosotros va a hacer ese tipo de sacrificios para mostrar, hermanos, que amamos a los demás? Es muy difícil, hermanos. Ahora la forma de cómo Dios nos pide la demostración del amor es diferente, pero quiero seguir leyendo. Dice el verso 17: en esto es perfecto el amor con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Confianza, dice, en esto es perfecto el amor para con nosotros, para que tengamos confianza. La mañana entonábamos un canto que dice: si el amor llega, ¿cómo dice? Si llega a tocarte, si llega a tocar las puertas, algo así dice, de tu corazón, ¿qué hay que hacer? Sí, entra, ven. Y si el odio llega, dice, a tocar las puertas de tu corazón, ¿qué hay que hacer? Decirle que no, porque Dios es amor y quiere que nosotros vivamos en ese amor. Dice, sigue diciendo el versículo 18: en amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor tiene pena, de donde el que teme no está perfecto en el amor. Pareciera un juego de palabras ahí, hermanos, como para que no llegáramos a entender lo que Dios quiere. Nosotros entonamos un canto que dice el alfarero, dice la letra, hermanos, que quiere transformarnos en un nuevo vaso. Pero ¿qué dice la letra? ¿Qué va a pasar cuando nos esté transformando? Vamos a sentir dolor, vamos a sufrir. Esa conversión, hermanos. Ustedes han visto
las mariposas en su proceso, ¿cómo lo llevan? De una oruga, hermanos, sufre una transformación y se convierte en una hermosa mariposa. Las águilas a cierto tiempo, para renovarse, hermanos, se quitan el pico, se quitan las garras, se quitan las plumas, y si logran sobrevivir en ese proceso, tienen una prolongación más de vida. Y no es fácil. Ahora nosotros, dice la primera carta a los Corintios, capítulo 13, hablando precisamente de la perfección del amor. Primera carta a los Corintios, capítulo 13. Dice el versículo, vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, ¿qué vengo a hacer, hermanos? Como un metal que resuena o un címbalo que retiñe. La caridad es el sinónimo de amor. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo caridad, nada soy. Y se repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. Dice el versículo 4, el amor o la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia. La caridad no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. ¿Cuántos calificativos encontramos ahí? Muchos. Y todos son, hermanos, que nos llevan a una situación no de beneficio, sino al contrario, de sufrimiento, porque dice que todo lo sufre, es benigna, no tiene envidia, no se hace sin razón, no se ensancha. Dice el verso 7, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y también todo lo soporta. Pero ¿por qué hubo necesidad, hermanos, de que Pablo llegara a escribir este tipo de versos, hermanos? Este tipo de enseñanza. Si nosotros vamos al principio, vamos al libro de Génesis capítulo 1, capítulo 1 del libro de Génesis, verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Estamos en los principios de la creación, cuando, hermanos, el Señor hace al hombre. ¿Qué día fue, hermanos? El sexto día. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. ¿Qué sustancia tenía el hombre al principio? Pues la sustancia de su Creador. La sustancia, hermanos, la perfección de su Creador la tenía en su obra, que es el hombre. Dice el versículo, vamos a saltarnos unos versos, y vamos a leer hasta el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era, ¿cómo, hermanos? Entonces al principio, ¿cómo era el hombre? ¿Bueno o malo? Bueno, porque era la obra perfecta, hermanos, de nuestro Dios. ¿Cómo lo haría Dios, hermanos? Ustedes cuando algo quieren hacer bien, ¿cómo lo hacen? Ponen todo su empeño,
con amor. ¿Dios haría al hombre con amor, hermanos? ¿Ustedes qué creen? Sí, sí, hermanos, lo hizo con amor. Y dice al final en el verso 31, y vio que era bueno, pero no nada más, dijo, qué bueno, qué bien me quedó. Dice, era bueno y en gran manera. Así Dios hace al hombre, hermanos. La perfección del amor de Dios puesta en el ser humano. Maravilloso, hermanos. Veámonos, hermanos. Si nosotros contemplamos las obras de Dios, los montes, las estrellas, todo lo que Dios formó es maravilloso. No le sobra ni le falta nada. Lo puso, hermanos, en el lugar exacto. Cumplen su trabajo que Dios les dio a la perfección. Nosotros, lo que nos ha formado Dios, ¿a alguien le sobra algo, hermanos? ¿A alguien le sobra algo? ¿A alguien le falta algo? Bueno, ya cuando estamos grandes de edad, sí, como que nos empieza a faltar el cabello o la vista. Pero al principio, hermanos, cuando el ser se va reproduciendo, hermanos, la perfección de la obra de Dios. Así es como hizo Dios al hombre en ese amor tan grande. Vamos a regresar a lo que estábamos leyendo en Primera de Juan, hermanos, capítulo 4. Primera de Juan 4. Dice el versículo 19. Nosotros le amamos a Él. Levante su mano el que ama a Dios, hermanos. Todos, ya por eso estamos acá. Pero ¿qué creen? Dice la parte del verso, porque Él nos amó primero. Esa es la bendición, hermanos, ese es el amor de Dios. Y Pedro en una ocasión le dice a Cornelio, es que ahora veo que Dios no hace acepción de personas, porque todos somos obras de Él. Bueno, entonces, ¿por qué Pablo dice que el amor va a tener que ser sufrido, va a tener que ser benigno? Dice, todo lo va a creer, todo lo va a sufrir y todo lo va a soportar. ¿Por qué tiene que llegar a ese punto el ser humano, hermanos? Si al principio Dios lo forma en una naturaleza divina, en una naturaleza perfecta, en esa naturaleza del amor de Dios. Porque dice Juan, nosotros lo amamos, pero ¿qué creen? Dice, Él nos amó primero. Dice Ezequiel, hermanos, profeta Ezequiel, capítulo 28. Dice en el verso 13 en adelante, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, toda piedra preciosa fue tu vestidura, el sardio, el topacio, diamante, crisólito, onique, berilio, el zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y pífanos estuvieron apercibidos para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, cubridor, y yo te puse en el santo monte de Dios, estuviste en medio de piedras de fuego, has andado. Perfecto. ¿Cómo dice, hermanos? Eras, o sea que tiempo pasado, refiriéndose al principio de la creación. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti. ¿Qué se halló, hermanos? Maldad. Pero ¿cómo es posible? En la creación de Dios haya maldad. Y es lo que pudiéramos pensar dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que dentro de la iglesia también haya maldad? ¿O no hay maldad dentro de la iglesia, hermanos?
Acordémonos, hermanos, que cuando Dios pone a la pareja en el huerto, hay un ser que les acerca. El hermano Carlos en su exposición de la escuela, en la anécdota que dice, pues si yo solamente solté el caballo, y eso fue lo que le dijo a Eva, no tengas miedo, no vas a morir, pero no le dio el fruto que lo comiera, ¿o sí? A nosotros, ¿quién nos obliga a hacer lo malo? ¿Quién, hermanos? La pregunta es, ¿tenemos enfrente lo malo y lo bueno? El mismo Dios lo dijo, Deuteronomio capítulo 30. Ahí está puesto. Y el mismo Señor dice, te recomiendo que escojas lo bueno, la vida, para que te vaya bien a ti y a toda tu generación. Quiere decir, hermanos, que tenemos enfrente de nosotros el bien y el mal, la vida y la muerte, pero no hay nadie, y es cierto, ¿verdad? Le echamos la culpa al enemigo, porque pues, anda como león y nos toma y ya hacemos lo malo. Pero aquí sería cosa de analizar y ver quién propicia esto, nosotros o él. Y dice el verso, hermanos, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Enaltecióse tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu resplandor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. ¿Cómo está este ser, hermanos? ¿Lleno de qué está? De todas iniquidades y de todas maldades. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, hermanos. Versículo 17. Entonces el dragón fue irado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy es la lucha que tenemos, hermanos. Estamos puestos en este lugar donde tenemos la vida, al igual que Adán y Eva. Fuimos criados en amor, al igual que esta pareja. Nuestro Dios quiere que vivamos igual que a ellos. Y ahora nos dice que no está lejos, como dice Deuteronomio capítulo 30, no está en el cielo para que digamos quién no la va a bajar, no está del otro lado de la mar para que digamos, pero quién nos la va a traer. No, ya la tenemos en nuestras manos. Ahora, hermanos, ahora resta hacer la parte que nos toca a nosotros. Ya Dios nos manifestó su amor a través de su Hijo Jesucristo, porque Pablo dice que antes no éramos pueblo, no teníamos esperanza, estábamos muertos en delitos y pecados, pero a través de Jesucristo ahora tenemos esperanza. Y dice que si somos de Cristo, somos simiente de Abraham, y conforme a las promesas, también tenemos parte en la herencia. Eso es lo que hoy tenemos, hermanos. En esa transformación que estamos viviendo, nos va a tocar sufrir. Pablo así lo dijo. Cuando el Señor le dice a Ananías, ve porque vas a encontrar un hombre y necesario que él lo sanes y sea bautizado. Dice Ananías, pero Señor, si este era un perseguidor de la iglesia, tú haz lo que te estoy diciendo. Él ya sabe que va a sufrir. Y hoy, hermanos, hoy el sufrimiento de nosotros es algo, hermanos, que si lo meditáramos y lo procesáramos,
viendo lo que dice Pablo, en que todo lo cree, todo lo sufre y todo lo soporta, no hubiera ningún problema. Pero hay cosas, hermanos, que no podemos aún quitarnos. Vamos a ver lo que dice Eclesiastés capítulo 7, en la mañana lo veíamos también. Eclesiastés capítulo 7. Verso 29. He aquí solamente he hallado esto, que Dios hizo al hombre recto, mas ellos buscaron muchas cuentas. Querer culpar a Dios de todo lo que vivimos hoy, hermanos, es altercar contra Él. Es en este proceso que estamos siendo transformados, decirle, pues no, yo no quiero, ya déjame así como me hiciste, si no te gustó, pues así déjame, no. Dios, hermanos, quiere la perfección para nosotros. Por eso Juan decía, y en eso es perfecto el amor de Dios para con nosotros. En que tengamos esperanza y confianza en el día de la salvación. Pero sin embargo dice que el hombre, nosotros como seres humanos, somos los que nos buscamos ese tipo de situaciones. Allá afuera lo que dice el hombre es que la naturaleza del ser humano es la violencia, es la maldad. Así dicen, hermanos. Pero no es así. La Escritura nos está diciendo que Dios hizo al hombre perfecto. La naturaleza del hombre entonces fue perfecta, hermanos. Como leímos en Ezequiel, dice, como eras perfecto. Así es. Sin embargo, así como la perdió Adán y Eva, cada uno de nosotros también la vamos perdiendo cuando nosotros mismos buscamos ese tipo de cuentas. Dice el libro de Proverbios, capítulo 1. Dice el verso 2. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia y juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia, ¿y qué más? Y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Palabras, hermanos, de Salomón. Proverbios que escribe Salomón, hijo de David y rey de Israel. Dice, para entender la sabiduría y la doctrina, para conocer las razones, para conocer la prudencia. Y dice, hermanos, oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. ¿Por qué quiere el Señor que entendamos esto? Porque así como Satanás se le acercó a aquella mujer, también hoy en día, hermanos, también se acerca a nosotros. Y dice el versículo 10, hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, ¿qué dice, hermanos? No consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas a la sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el sepulcro y enteros como los que caen encima. Hallaremos riquezas de todas suertes, henchiremos nuestras casas de despojos. Echa tu suerte con nosotros, tengamos todos una bolsa. A lo mejor no son precisamente esas palabras, ¿verdad? A lo mejor son otro tipo de cosas que se nos acercan y nos dicen, mira esto, y si tú haces esto vas a tener mejor dinero, mejor vida. A veces o siempre los que quieren ser rectos, mira cómo siguen de pobres, no avanzan. Si tú haces estos negocios, si tú haces esto, vas a ser más
vas a ir mejorando más que los demás. O dentro de nosotros, cuando el consejo, cuando lo que nosotros hacemos no es lo recto y involucramos no a uno sino a más, dice el Señor, no consientas. La lección pasada veíamos allá creo que fue en la carta a los Romanos, hermanos, déjenme ver, capítulo 1, el último verso, hermanos, que era de nuestra lectura bíblica. Sí, es el versículo 32. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, y si nosotros leemos más atrás, dice el verso 29, estando atestados de toda iniquidad, de fornicación, de malicia, de avaricia, de maldad, llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños, de malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Una larga lista de cualidades que tiene el hombre que es malo. Dice que habiendo entendido el juicio de Dios, que los que hacen tales cosas, ¿qué está preparado para ellos? Dice, son dignos de muerte. No solo los que las hacen, más aún los que las consienten, más aún consienten a los que las hacen. Ahí van las dos partes, ¿verdad? Por eso Salomón dice, no te dejes engañar, porque es lo que quieren hacer, engañarte. Dice, no consientas, no estés de acuerdo. No lo hagas. Verso 15 de Proverbios capítulo 1. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Por eso en los primeros versos dice sabiduría para que puedan, sabiduría y doctrina, dice, para que puedan conocer las razones prudentes. Dios quiere que nosotros seamos prudentes. Si Eva hubiera sido prudente, hubiera dicho, bueno, pero si Dios dijo, mejor le hago caso a Dios y no a ti. Pero no. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de una manera imprudente delante de las cosas? Hacemos actos imprudentes que, hermanos, llevan a que manifestar cada uno de nosotros muchas veces lo que hay en nuestro ser. Sin embargo, Salomón dice, hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Pablo en la carta a los Efesios capítulo 5 dice, Efesios capítulo 5, verso 1 en adelante. Sed pues imitadores de mí como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, que es servidor de ídolos, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seas pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor
y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguirlas, porque torpe cosa es aún hablar de los que ellos hacen en oculto. Ya en la carta a los Romanos decía de los que hacen tales cosas, pero también de los que consienten a los que las hacen. Mas todas las cosas, verso 13, mas todas las cosas cuando son redarguidas, son manifestadas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad, pues, cómo andáis avisadamente, no como necios, mas como, ¿qué, hermanos? Como sabios. Volvemos a lo que decía Salomón, o dice Salomón, para entender la sabiduría, la doctrina, conocer las razones prudentes, a los jóvenes que sean sagaces y prudentes, el sabio oirá y aumentará su saber, y el entendido entenderá. Eso es lo que Dios quiere, porque Dios nos ama, porque Dios quiere que estemos en su amor. Dice el verso 16, redimiendo al tiempo porque los días son malos, por tanto no seas imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Dios. Primera de Juan, hermanos, capítulo 2. Dice el versículo 8, otra vez os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en nosotros, porque las tinieblas son pasadas y la verdadera luz ya alumbra. El que dice que está en luz, levante sus manos los que decimos que estamos en luz, ya no estamos en tinieblas. Todos. Qué bueno, hermanos. Porque sigue diciendo el verso, ya aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. Verso 10, el que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y qué bueno que nos amamos entre hermanos, ¿verdad? Pero también dice el Señor que si tú amas a los que te aman, ¿qué haces de más? Por eso dice el Evangelio de San Mateo capítulo 5. Ya vimos, hermanos, acerca de lo que Dios es amor y cómo estamos en su amor. Ya vimos que Salomón, Pablo nos habla acerca de que el amor es sufrido, que todo lo soporta. Ya vimos, hermanos, que Salomón nos lleva a un punto de sabiduría, de entendimiento para poder también llegar a esto. Dice Mateo capítulo 5. Dice el versículo 20, vamos a leer el verso 20 en adelante. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijera a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fato será culpado del infierno del fuego. Hay un verso, hermanos, que dice que oíste que fue dicho en lo antiguo. Está en el versículo 38, vamos a leer. Oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo
no resistáis al mal, antes a cualquiera que te hiriere en tu mejilla diestra, vuélvele también la otra. Y al que quisiera ponerte a pleito y tomarte tu ropa, déjale también la capa. Y a cualquiera que te cargare por una milla, ve con él 2. Así que, hermanos, pues nos pone en una situación el Señor donde dice que si aborrecemos a nuestro enemigo, somos hechos culpables de un juicio. ¿Qué quiere decir entonces? Hay un verso, hermanos, se me escapó ahorita, 46. A ver, vamos a leer este verso 46. Porque si amares a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si abrazares a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Qué difícil será, hermanos, amar a nuestro enemigo, al que nos aborrece, al que habla mal de nosotros. ¿Es difícil, hermanos? ¿Poquito? Es poquito, pero sí se volverá como que no obra en nosotros esa libertad de decir, bueno, porque el amor, hermanos, hace rato leíamos, todo lo perdona, dice. Si alguien de ustedes me aborrece y yo me entero, pues ¿qué voy a hacer? No, pues ahí que dice ojo por ojo, diente por diente, entonces si me aborrece yo lo voy a aborrecer. Esa sería, hermanos, lo que hoy el hombre llegara a practicar. Y esa es la violencia que surge en el ser humano. Pero estamos viendo, hermanos, que Dios no es violento, ¿sí? ¿Sí? No. Dios es amor, Dios es un Dios de paz. ¿Quiere que sus hijos también sean pacíficos? Y si ustedes leen en este capítulo que estamos leyendo, dice el versículo 9: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Si nos ha llamado el Señor a ser pacificadores, ¿qué quiere decir entonces? Que toda situación que se presente entre nosotros, hermanos, el amor dice que todo lo sufre, todo lo soporta y todo lo perdona. Pero es ahí, hermanos, donde entra ese sentimiento que está en nosotros, que ¿cómo voy a perdonar al hermano o a la hermana si me dijo bien feo? ¿Cómo lo voy a perdonar o la voy a perdonar si me hizo bien feo? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a alcanzar? Pero esa es la perfección que Dios quiere en nosotros. Por eso dice el versículo 48, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y entonces yo me acuerdo, pero si al principio dice que Dios hizo al hombre perfecto y vio que era bueno en gran manera. Y entonces me acuerdo que dice Eclesiastés que Dios al principio hizo al hombre perfecto, pero el hombre se ha buscado ahora muchas cuentas. Esa es la diferencia, hermanos. Y eso es lo que tenemos que estar luchando. Porque nuestra lucha contra quién es, hermano Franco. ¿No es contra usted y yo? ¿No? Bueno. Ya no es esa lucha, hermanos. Ya no es esa lucha. Porque ahora todos somos. ¿Qué somos, hermanos? Hijos de Dios. Fíjense, hermanos, que en la casa nosotros somos. Pero en ese tiempo cuando vivíamos juntos éramos 7. Imaginen 7 en una casa del Infonavit. ¿Sí conocieron las casas del Infonavit, hermanos? ¿Cómo eran esas, o cómo son esas casas? Bien chiquitas.
Y todos queríamos tener nuestra privacidad, todos queríamos tener nuestro cuarto. ¿Y dónde íbamos a caber? Y como hermanos, ¿qué creen que pasaba? Pues había esa disputa, ese pleito, esa lucha entre nosotros. Pero a la hora de la comida, a la hora de la cena, ¿qué creen que pasaba? No, pues yo agarraba mi comida, me iba a comer a mi cuarto, pues estaba yo bien enojado con mis hermanos. No, hermanos. Ahí decían la hora de cenar, la hora de comer, y todos a la mesa. ¿Nos acordamos de que nos habíamos peleado? Ya no, hermanos. Y ahora que somos grandes, ¿sabes? Cuando nos juntamos a platicar, le digo, ¿y te acuerdas que hasta me arañaste la espalda? ¿Y te acuerdas que...? Y me decía mi hermana, ¿y te acuerdas que me jalaste también de los cabellos? Dentro de nosotros, hermanos, pasa lo mismo. No nos agredimos físicamente, porque sí, ya hemos entendido una parte de la Escritura, una parte de lo que Dios quiere de nosotros. Pero hay otro tipo de agresión que nos damos. Pero el Señor no nos prohíbe que nos enojemos. Lo que prohíbe es que cuando salgamos de acá, vayamos a nuestra casa con ese enojo, regresemos al próximo día de reposo todavía enojados. ¿Y el sol ya cuántas veces se puso? Pues todos los días se pone el sol. Y el Señor dice que nuestro enojo, ¿cuándo se tiene que deponer? Antes que el sol se ponga. Y ese es cuando se va a manifestar realmente el amor, hermanos, entre nosotros. Pero Dios dice que Dios castiga. Pues sí, hermanos. Pero fíjense lo que dice, creo que ya me pasé, ¿verdad, hermanos? Dice el Salmo número 103. Y a mí me gusta leerlo porque cada vez que lo leo me abre mi pensamiento. Digo, no, tiene razón el Señor. El Señor se enoja, pero hoy está conteniendo su enojo. Pero dice el versículo, vamos a leerlo, versículo 8 en adelante, 103, verso 8. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande. Pero dice que es lento, hermanos, o sea que sí se enoja, sí se llega a irar. Sí lo hace, hermanos. Pero es lento, va. Y en ese lento, hermanos, está dando oportunidad para que nosotros nos corrijamos. Verso 9, pero dice, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. ¿Qué da a entender este verso? Que va a llegar un día, hermanos, que va a ser derramada su ira. Y dice el libro de Apocalipsis que ya están los ángeles puestos en los cuatro cabos de la tierra. Ya están con sus copas de la ira del Dios ahí, para ser derramada. ¿En dónde, hermanos? En la tierra, en los árboles y también sobre los hombres. Pero surge un ángel y dice, espérense, todavía no. Espérense porque Dios es grande en misericordia. Quiere que todos sus hijos estén. Vamos a verlo porque libro de Apocalipsis, capítulo 7. Y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que descendía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Está puesto, hermanos. El Señor ya lo determinó. ¿Cuándo lo va a hacer? Es ahí donde nos agarramos nosotros y decimos, ya se le olvidó al Señor. Ya se le olvidó lo que hice. Ya se le olvidó y pues mire, no me pasó nada. Al contrario, estoy progresando. Estoy creciendo en mis bienes y todo y voy en abundancia. Y miren ustedes por andar cumpliendo
los mandamientos de Dios, ahí van. Yo, dice, regresemos al Salmo 103. Estamos leyendo el verso 9 y dice el Señor que no va ya se me perdió. Dice el verso 9, no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Si dijéramos que no cometemos pecados, ¿qué somos? Mentirosos. Todos tenemos pecados. Todos hacemos lo malo. Job dice, bueno, Señor, dice, declárame aquello malo que he hecho que no lo logro ver, decláramelo, enséñamelo para que ya no lo vuelva a cometer. El Salmo 19 dice, y de los errores ocultos, ¿quién me los enseñará? Hay cosas que pensamos, hermanos, que están bien, pero están mal delante de los ojos de Dios. Para nosotros, y ese es el problema que dice Eclesiastés, ya nos vamos buscando cuentas en nuestra vida. Dice el versículo, bueno, la última parte del verso 10, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. La oportunidad lo está dando el Señor, hermanos, para que podamos nosotros recapacitar y enmendar nuestra vida. Vamos a ver, hermanos, primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, dice el versículo 13. Sed pues sujetos a toda ordenación humana por respeto a Dios y hacia el Rey como a superior, y a los gobernantes como de él enviados para venganza de los malhechores y para loor de los que hacen bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres vanos, como libres, y no como teniendo la libertad por cobertura de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad la fraternidad, temed a Dios, honrad al Rey. Siervos, sed sujetos con todo temor a vuestros amos, no solamente a los buenos y humanos, sino también a quién, hermanos, a los rigurosos. Y si hay jefes que son bien malos, ¿verdad, hermanos? Yo le decía una vez a un supervisor que tenía, veía cómo los americanos cada rato se iban a fumar, dejaban su trabajo y se salían a fumar. Y a nosotros nada más 15 minutos de break y teníamos que ponchar la entrada del break y la salida del break. Yo decía, bueno, pero ¿por qué con los americanos hacen así y con nosotros los latinos no? Y un día se me ocurrió y le dije, iban saliendo los americanos a fumar, que me voy atrás de ellos. Y me dice, ¿y tú a dónde vas? Le digo, voy a fumar. Ah, dice, ¿tú fumas? Sí, le digo, fumo. Dice, no, no es cierto, regrésate. ¿Son malos? Bueno, ellos obran de esa manera. ¿Qué nos toca a nosotros? Si nos dicen tu entrada es a las 8 y si vemos a los demás que entran a las 9, pues a lo mejor tienen un arreglo con ellos, a lo mejor los contrataron de otra forma, no sé. Pero si a mí me dijeron a las 8 y a las 5, tú sales, ¿qué tengo que hacer? Pues cumplir. Eso es lo que nos toca hacer, hermanos. ¿Que hay supervisores buenos? Pues sí los hay, hermanos. Porque está bien, si hoy no tenemos mucho trabajo, no hay problema. ¿Verdad? De todo hay, hermanos. Y dice el Señor, a buenos y a malos tenemos que ser obedientes. Dice el versículo 19, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, ¿qué dice? Sufre molestias padeciendo injustamente. En ese momento para nosotros pues sí, como humanos nos enojamos, pero ¿por qué? No es justo, mira a ellos,
cada rato salen a fumar y nosotros pues no nos dejas ni ir a tomar agua. Para eso tienen su break, para eso tienen su hora de lunch. Pero, ¿ven? ¿Causa molestias? Sí. Y dice el Señor, porque esto es agradable si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Que dentro de la iglesia padeciéramos, hermanos, algo injusto. Que se obrara en nosotros la injusticia, hermanos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo? Quejarnos. Sería lo más fácil, ¿verdad? Pero estamos leyendo que dice que todo lo cree, todo lo puede, todo lo soporta y todo lo ama. Dice el Señor, va a ser injusto, pero delante de Dios dice es agradable que sufras eso. Porque dice aquel que es, se me fue el verso, dice aquel que se ensalza será humillado y el que es humillado será ensalzado. Esa es la bendición, hermanos. Por eso cuando leemos Pablo y decimos, pero ¿cómo vamos a soportar esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos el ejemplo del maestro. Dice Lucas capítulo 14. No, perdón, aquí mismo, vamos a acabar de leer esto. Dice, verso 20, porque qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís, mas si haciendo bien sois afligidos y lo sufrís, esto ciertamente es agradable delante de Dios. Porque para eso sois llamados, pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, quien cuando le maldecían no retornaba maldición, cuando padecía no amenazaba, sino remitía, ¿qué cosa, hermanos? La causa al que juzga justamente. Porque como humanos nos equivocamos, hermanos, ¿sí o no? Sí, pero hay un ser, hermanos, que no se equivoca, A lo mejor en este día, en este tiempo no nos da, hermanos, no hace el juicio en nosotros todavía. Y deja, hermanos, que sigamos siendo humillados. Pero esto es, hermanos, precisamente para probar nuestra fe, para probar nuestro amor. Y en lugar de decir, Señor, porque así dice el Padre Nuestro, la oración típica, ¿verdad? La oración que puso el Señor, dice, perdona mis faltas, como yo qué, perdono a los que me ofenden. Pero por eso no oro así, hermanos, porque todavía no sé perdonar a los demás, pero yo sí pido perdón. Dice, hermanos, que él cuando lo maldecían no retornaba maldición, sino que remitía, enviaba, daba la causa, hermanos, al que juzga justamente, el cual mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la herida del cual habéis sido sanados. Por último, hermanos, dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 8, verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también de la caridad vuestra. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses, ¿cómo, hermanos? Enriquecidos. Hay un canto que dice, ¿verdad? Tú dejaste tu trono y tu gloria por venir
Y se hizo, hermanos, el verbo de que era al principio, se hizo carne y habitó entre los hombres. ¿Qué ejemplo, hermanos, tenemos de él? Dejando toda esa riqueza, haciéndose como un ser humano para vivir, hermanos, como hombre y llevar en su ser, hermanos, todas nuestras iniquidades, todas nuestras dolencias, para que seamos sanos. Por el amor de Él, hermanos, hoy tenemos la oportunidad de estar presentes delante de nuestro Dios. Y dice Pablo, no tengamos en poco tan grande salvación, sino al contrario, agradezcamos a Dios el amor que nos brinda y también, hermanos, esforcémonos en amar no solamente a los que nos aman, sino a todos, hasta los que piden, hermanos, el mal para nosotros. Amemos a todos, que el Señor, hermanos, dice que esto es agradable delante de Dios. ¿Pasa a vosotros, hermanos?